Cine con Sabiduría. Estamos a 11 de diciembre de 2010. Continuamos con nuestro análisis, estudio de El Camino del Guerrero, Peaceful Warrior, Guerrero Apacible. Estamos en la pregunta 62, en la cual ambos personajes están en un bar, están a punto, están a punto de tomarse unas copas. Sócrates saca un puro, lo enciende, Dan se sorprende y Sócrates dice: no hay mejor, no somos ni mejor, más, ni peor, menos que los demás. Comenten, ¿qué significa acaso entonces que todos somos iguales? De entrada pudiera dar la impresión, Choi, de que como que en esencia fuésemos lo mismo, por decirlo de alguna manera. Esa impresión puede dar como que lo que se manifiesta es una entidad creada de una persona, una entidad creada de otra persona, pero quitando eso, como que en esencia fuésemos lo mismo. Algo así creo que se pudiese interpretar esa escena, pero no sé si creo por ahí o... Y una pregunta para ti, ¿cómo crees que esa escena, cuando un maestro como ese tipo dice que no hay mejor ni peor, nadie es mejor ni peor que los demás, ¿cómo crees que la mayoría de las personas sienten al leer eso, o al oír eso, al ver eso? Creo que para la mayoría de la gente es gratificante, posiblemente, sobre todo para quienes no sean felices o no estén satisfechos con quienes son. El hecho de que les digan, no hay mejor ni peor, es así como que, entonces todo está bien. Todo está bien. Sí. Ok, entonces pues abre la pregunta entonces ¿para qué molestarse en ser guerrero? Creo que podríamos tomar ese comentario de otra forma. No pretendo saber, sobre todo en este caso, a qué se refiere, pero bueno, dentro de términos daoístas se pone mucho hincapié en que mejor, peor son términos relativos. Más bonito, más feo, más grande, más pequeño, grande o pequeño, son términos relativos. O sea, un coche es grande con respecto a una taza, pero pequeño con respecto a una montaña es grande con respecto al coche, pequeño con respecto al planeta, etc. Mejor, peor, claro, depende del uso que le estás aplicando. Pues el control remoto es mejor que la taza a la hora de permitirme que pueda encender y apagar la videocámara. Pero el control remoto no me sirve en absoluto, ¿okay?, para tomarme mi café, ¿okay?, con leche y azúcar. ¿Okay? No. Entonces, mejor o peor, cuestión de contexto y relativo a qué. ¿Cuál es el propósito? ¿En función de qué? La cucaracha, el águila, mejor o peor, pues depende. Si lo que le toca a uno es sobrevivir entre rendijas estrechas y detritos y esas cosas, pues el águila es patético, no va a funcionar. Si lo que toca es sobrevivir volando por los aires y cazando, pues la cucaracha deja mucho de desear. Entonces hay que tener en cuenta el contexto, el propósito, cuál es el enfoque. Porque
la pregunta dice, bueno, ¿implica eso que todos son iguales? ¿Qué dice? ¿Significa eso entonces que todos son...? Evidentemente no todos somos iguales, ni tenemos por qué serlo, ni desear serlo. Pero podemos ser más o menos avanzados dentro de nuestro propósito, que debería ser de desarrollarnos de acuerdo a nuestro máximo potencial. Pero tenemos más o menos conciencia, estamos más o menos despiertos. Entonces, no es lo mismo la persona que enciende un puro, sabiendo los riesgos, no sucumbiendo al hábito, pero simplemente en celebración de un evento, porque decide hacerlo. No porque está presionado por encajar con los demás, no porque está no porque sucumbe a presiones internas de adicción, simplemente porque ha decidido en aquel momento, ha atribuido el significado y ha decidido que va a disfrutar del placer cuestionable, no sé, yo nunca he fumado puro, pero supuestamente, de fumar el puro. O tomarse unas copas o lo que fuera. Muy diferente a las personas que por fuerza del impulso social tienen que tomar las copas para encajar con todos los demás. O para poder relajarse, ya son dependientes de... O para poder desinhibirse, para poder funcionar en un grupo social y expresarse libremente, etcétera, etcétera. Muy diferente. Entonces, mejor o peor, más avanzados, menos avanzados en nuestro propio camino. O con respecto a nivel de desarrollo de una persona en su camino con respecto al nivel de desarrollo de otra persona en su camino. Entonces, en las artes marciales damos grados, rangos que exteriormente se marcan, se denotan con cinturones. Entonces, pues, la idea es que de acuerdo al rango la persona está más o menos avanzada en su trayectoria de desarrollo personal. Okay. ¿Comentarios, preguntas? ¿Cuántos? Está claro. Dice, comenten sobre el siguiente diálogo. Tú me escogiste a mí, ¿cómo sabes que no soy tu intuición? ¿Qué quiere decir Sócrates con esto? ¿Qué quiere decir el director? Aquí no sé si otra vez entró un poquito lo del realismo mágico, Shoei, con este punto. Pues sí, sí. Porque viendo la película así, tal cual, pues sí hay dos personajes, ¿no, Shoei? Y sí hay una interrelación y todo pareciera indicar que Sócrates existe porque hace funciones reales, como que tiene una gasolinera, que Damo trabaja en la gasolinera, y si hay una persona atendiendo ahí, etcétera, etcétera. Pues entonces, sí. Por un lado está eso, por otro lado, deja un poquito abierta la posibilidad de que, bueno, como usted lo comenta, que fuese un imaginar, se pudiera también entender un poquito así, pues como sí. Que sea una creación de él mismo, una manifestación a lo mejor. Usted lo ha comentado de su mismo inconsciente, Shoei, guiándole. Pues sí. Entonces nos deja con esas incógnitas, esas inquietudes que podía ser, como tú bien dijiste, sí, cuestión del realismo mágico. Bien, 64. ¿Será todo esto una ilusión de Dan, una creación de su propia mente? Y si lo fuera, pues eso ya lo contestaste en la anterior. 65. ¿Por qué Sócrates le entrega toda la ropa a los ladrones? ¿De qué parábola del budismo es esta escena? ¿Qué significa? Y aquí está Ryokan, monje budista de la escuela Soto Zen.
y hay otra que es el ladrón que se convirtió en discípulo. Dejo que las personas pues por su cuenta y por su parte las lean, las traduzcan, las busquen en la internet. Pero en parte podríamos rápidamente decir que se despega de los artículos, se desprende de ellos. Es una forma de desapego. ¿Algo más que te ocurre? Bueno, el propósito de Sócrates al hacer esto era enseñarle a Adán qué cosa, entonces el desapego, o había, pues, pudiera haber alguna otra enseñanza, o era eso, era desapegarse y hablarle a los ladrones y darles una prenda y luego otra prenda. Mira, eso en parte. Otro es cuando aprendemos acerca de algo, típicamente aprendemos lo que es. Muchas veces no aprendemos lo que no es. Y a veces hay que aprender las dos, hay que aprender lo que no es algo para entender mejor lo que es. Entonces, él tenía una imagen de Sócrates y pensaba que Sócrates iba a pelear y se sorprendió cuando Sócrates no solamente no pelea, sino que, y no solamente da lo que le pide, sino que da más de lo que le han pedido, demostrando pues su generosidad, su desapego, altruismo, pero también le da una lección a Dan para completar la imagen que él pueda tener de un guerrero apacible. En estas dos parábolas, pasar rápidamente. Es que aparentemente no tiene sentido mucho así de inicio, ¿no? Una prenda, luego otra. Pues desapego y también lo enseña. Pero lo importante es que, y aquí está, los ladrones vieron a un maestro, a un sabio, por el camino y solo vieron lo que podían robar. Sí, no, ni siquiera repararon en lo extraño que es que este hombre ahora les está llamando la atención para darles más y más y más. No cayeron en eso. Tan aferrados en sus esquemas de robar, de tomar, que ni siquiera se pararon a pensar, bueno, ¿por qué nos está dando esto? ¿Qué nos está enseñando con esto? No necesariamente uno debe quedarse con la idea de que no, sale un ladrón y siempre es toma, como no es por ahí la enseñanza, pues ya, si te asaltan y te piden o esto, dalo. Pudiese ser el caso que en ocasiones sí hay que confrontar y también sea lo que se tiene que hacer, ¿no? Si llega un ladrón y quiere robarle el coche, no sé, no necesariamente, toma las llaves y llévatelo, ¿no? No necesariamente. Pero uno tiene que decidir, igual que Sócrates decidió fumarse el puro, tomarse las copas. Toma la decisión por libertad, no por miedo, no por obligación, no por miedo, no por obligación a la expectativa de Dan. Dan esperaba que él peleara. No peleó. Y no reaccionaba tampoco por miedo, porque luego cuando ya se iban, la chamarra, el reloj, y los zapatos. O sea, tampoco era por miedo. Pero es interesante
las personas, hay mucho que sacar aquí porque las personas sacan de acuerdo a los esquemas que forman sus expectativas. Esquemas que forman sus expectativas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que creo que va a caerte bien. Hombre encuentra a una mujer en una biblioteca. Se ponen a hablar, es una relación. O la encuentra, mismo hombre, misma mujer, saliendo de la iglesia. O delante de la iglesia. O en la iglesia. Mismo hombre, misma mujer encuentra a la mujer en una discoteca, en un club nocturno. ¿Cuál crees tú que va a ser la expectativa de ese hombre con respecto a la mujer en los diferentes casos? Se encuentra en la biblioteca y está leyendo algo, pues ya tiene una expectativa, una idea, un esquema. Ah, pues es una mujer pues que le gusta el estudio, el conocimiento. En la iglesia, pues es una mujer de religiosa, de moral, etc. En un club nocturno. Anda buscando hombre, ¿no? Exactamente, ok. Y no hay forma, una vez que típicamente que un hombre forma esa impresión de una mujer, una impresión inicial, no hay forma de sacarla de ahí. No importa que sea la mujer como sea la mujer en realidad, puede que esté en la biblioteca, estaba porque tenía que ir al baño. En la iglesia estaba porque era bautizo de su sobrina y vino a recoger a alguien que iba a ser. Y en el club estaba porque se le ponchó la llanta y tenía que buscar un teléfono, o estaba esperando a recoger a una amiga que la había llamado porque había tomado de más y necesitaba. ¿Quién sabe? Pero la expectativa se forma. Y toda la relación va a estar guiada y contaminada por esa expectativa. Entonces, las personas encaran a diferentes situaciones de acuerdo a sus expectativas, los esquemas que ya tienen. Los ladrones ven a alguien, solamente ven al ladrón, no, ven a la marca, a quién le pueden robar, a la víctima. No ven más allá de eso. Y no importa cómo se comporta la persona, siempre está, a ver, ¿qué puedo sacar? Las personas siendo robadas ven al ladrón como alguien malo y tratan de darle lo mínimo. ¿Qué vemos en esta parábola? El ladrón con la mente cerrada, el maestro que le da más, no es por miedo. No le trata como algo despreciable, o sea, no trata al ladrón como algo despreciable, simplemente, bueno, pues mira, ¿que necesitas algo más? Y aquí en esta parábola de Ryokan, monje budista de la escuela Soto Zen, pues lo dejo para que se lea, pero Ryokan escribió un haiku después de una situación en la cual le robaron, vino a robar y él dio, y entonces dice, el ladrón dejó detrás la luna en la ventana. ¿Qué es lo que dejó detrás? La luna en la ventana, o sea, dejó detrás lo más precioso, que era el poder observar las cosas como son con la misma claridad que uno podría ver la luna en la ventana. Pero ahí estaba la luna en la ventana, pero ni siquiera se fijó porque vino a robar. Ni siquiera se dio cuenta de este hombre. Hay otra, el ladrón que se convirtió en discípulo, y es la siguiente que tengo aquí. Al final, el ladrón le apresan, ¿sí? le detienen, etc. Y había robado otras cosas. Llaman al monje para ser testigo. Dice, no, pues yo le di estas cosas.
El ladrón aprende de eso y cuando cumple su sentencia se convierte en discípulo. Ya. ¿Por qué? Porque llegó a robar, el monje le dio las cosas libremente, igual que en otro caso. Cuando le llaman a testificar, no, pues no me robó, yo le di las cosas. ¿Cómo puedes? Y en todo eso, pues el ladrón aprendió algo y se convirtió en discípulo. Qué buen ejemplo yo del hombre y la mujer en 3 diferentes contextos y escenarios. Y así vivimos normalmente la vida, ¿no, Joan? Ya predisponiendo lo que es, pues eso es precisamente pues interpretar de acuerdo a los filtros que uno tiene, ¿no, Joan? Cada situación, en cada momento, sin ver más allá, sin ver más allá. En vez de ver las cosas, las personas, como si no las soy libre de eso. Fíjate, como te estaba comentando antes, esta persona que me acuse de creerme el personaje de Así habló Zaratustra, para luego confesarme que no solamente no ha leído el libro, sino que no ha leído Nietzsche porque no se va a contaminar la cabeza con las locuras de este maniático, Nietzsche. ¿Sí? No la he leído, pero ya la ha catalogado como porque alguien le había dicho, alguien que tampoco habrá leído, porque lo que pasa es que Nietzsche dice cosas que la mayoría no entienden y ataca mucho a esquemas preestablecidos de gente ignorante. Entonces, la gente, por miedo, por muchas cosas, siente un rechazo. Pero aquí estamos hablando de uno de los gigantes de la tradición intelectual occidental. Y esta persona no se ha dado cuenta de que mayor halago, lo que trató de ser un insulto, decirme que soy como Zaratustra, de Así habló Zaratustra, un personaje del desquiciado, de como lo dijo el pirado de Nietzsche, no se da cuenta de que mayor elogio, difícil. Si de verdad entendiera lo que está tratando de decir ese genio en su obra, gran obra, con ese personaje, se hubiera dado cuenta de que en vez de insultarme fue todo lo opuesto. Pero no sé si dar las gracias o pues todavía no sé cómo responder a eso. Pues, pero así es la gente, así es la mente, muchas mentes. Entonces hay que saber cómo trabajar la mente y limpiarse de esos esquemas para ver a la gente como es individuos. Los ladrones no son necesariamente malas personas. Cuando las personas se comportan de una forma que no esperamos, deberíamos reparar en, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y como dice, el ladrón se encuentra con el sabio por el camino y solamente ve bolsillos, lo que puede robar. Y no se da cuenta de que por dentro el sabio lleva algo mucho más precioso, con su sabiduría, que lo que pudiera cargar en cualquier bolsillo. Y es la luna que refleja por la ventana. Eso es lo que lleva. Y lo dejan atrás. 66. La muerte no es triste. La muerte es que lo triste es que la mayoría de las personas nunca viven en absoluto. Comenten sobre esta cita de Sócrates y aplíquenla en sus propias vidas. La muerte no es triste. Lo triste es que la mayoría de las personas nunca viven en absoluto. Lo que dice. Sí, eso es lo triste. Y esto viene a colación de un comentario que le hace, bueno, sí, Sócrates a Adán.
después están saliendo de la escena y Dan dice, nos podían haber matado, podíamos haber muerto, y dice, la muerte no es triste. Lo triste es que las personas, la mayoría, no se atreven a vivir. Están totalmente inhibidas, discapacitadas por su miedo, y el impulso de cumplir con las expectativas de los demás, papá, mamá, hermanos, amigos, sociedad, Dios, que nunca viven, nunca son ellos, nunca se atreven a ser quienes son, ni lo que son. Eso es lo triste. Claro, y si ves a la muerte como simplemente pues una transición de la entidad, se disuelve, pues tampoco es triste. De la nada vengo y de la nada voy. Y ya. Eso pudiera ser triste para mucha gente. Es Eso triste, ser así es como... terrible para mucha gente. Entonces no es paraíso, entonces no vuelvo a reencarnar y vuelvo al mundo. O sea, para la mayoría es triste esa... Para el taoísta, para personas que tienen esa zen, taoísmo, mamba, que tienen esa fuerte disciplinas, tradiciones, que tienen esa fuerte influencia del taoísmo, siempre está la parábola, la historia del personaje de Zhuangzi, que se muere su esposa y viene un amigo, un alumno, no me acuerdo, perdón, y le encuentra que está cantando y golpeando un cacharro con otro, con una cuchara, está ahí celebrando. Dice su amigo, bueno, que esto ya es pasarse, se ha muerto su esposa, ¿qué es esto? Dice Jones, mira, cuando sucedió al principio lloré como cualquier otra persona, pero luego me di cuenta dónde estaba mi esposa antes de que nacieran sus abuelos. Viene del Dao y va al Dao. Entonces dijo, no hay motivo por llorar, no hay motivo para llorar, ni para sentirse triste. Claro, y en estas palabras el estilo chino exagera, ¿no? Pero la exageración tiene un propósito, para que reparemos en la lectura, en la escena, nos la imaginemos, o sea, es por hipérbole, exageración. Creo que no va a estar por ahí danzando y estoy cantando y eso, pero lo que viene, va. Y si lo aceptamos profundamente como parte de la vida, pues entonces no hay que temer a la muerte, ni hay que entristecerse. Pues sí, pues claro que vamos a echar falta a esas personas, esa persona. Y esa tristeza y eso, pues también ese dolor es parte también de vivir. Pero si de verdad profundizamos y aceptamos que todo está en transición, transformación, nos va a tocar a nosotros tarde o temprano también. Y esa persona vuelve a formar parte del todo que está a nuestro alrededor. ¿Y de dónde vino esa persona? Pues de todo lo que está a nuestro alrededor, ¿okay? De cierta forma esas moléculas se juntaron de acuerdo a una estructura y ahí se manifestó la persona. Y volverá a todo. Y la entidad pues desaparecerá en la nada, pero nosotros también. ¿Comentarios, ideas? Está claro, señor. Ok, continuamos. Continuamos
67. ¿Cómo vemos la transformación del personaje reflejada en su disculpa a sus amigos? Interesante el atreverse a ir con él. Ya es otra persona, pues. Él antes nunca hubiese hecho esto. Entonces ya como más consciente, con un poco más de entendimiento y bueno, ya libre un poco de ese yo, de ese lado sombra, ¿no? Que por ahí lo estaba atormentando, pues va a practicar precisamente pues eso que entendió, ¿no? Va a ponerlo en práctica y a disculparse, empieza a entender más cosas, pues. Es muy diferente al Dan de antes. Sí, hay mucha gente que antes te dan un órgano que una disculpa. Es increíble. O sea, sobre todo en nuestra cultura latina, los latinos detestan disculparse por nada, no importa, siempre hay una excusa. Pues tú me hiciste enojar, por eso te quemé la casa. O sea, nunca son responsables por sus actos, no toman responsabilidad. Y claro, el primer paso a ser una persona libre es tomar responsabilidad por sus actos y aceptar que hay consecuencias. No tienes autoridad sin responsabilidad real. O sea, si uno va a ser el capitán de su propio barco, el capitán tiene autoridad, pero tiene responsabilidad. Y cuando no cumple con su responsabilidad, hay consecuencias. Entonces, es el primer paso a ser responsable. Reconocer que su conducta ha tenido consecuencias y que no están esas consecuencias y esa conducta no está de acuerdo a su autoimagen, la identidad que le está tratando de formar. Y había un comentario, se habla que no ha sido el mejor amigo y uno de sus compañeros dice, pues ¿qué quieres? Que estamos compitiendo siempre el uno contra el otro. Y ese es el primer gran error. No deberían estar compitiendo el uno contra el otro. Cada uno debería estar compitiendo con sí mismo para tratar de sacar la rutina perfecta. Que su rutina, la perfección de su rutina sea superior a la perfección o excelencia de su compañero, debe ser un resultado, pero el proceso, el enfoque en el proceso, el objetivo debería ser la excelencia de la rutina de uno, no preocuparse por la rutina de otro. No tratar de superar al otro, sino de superarse a sí mismo, de crear una rutina en la mente perfecta, excelente, y de cumplir con esa rutina. Muy diferente motivación, Shadi. Dos personajes, ambos esforzándose por mejorar, pero uno con la motivación de mostrarle a los demás, de superar al amigo, al compañero, y el otro con la motivación de perfeccionar, de lograr el perfeccionamiento y superarse a sí mismo. A lo mejor ambas al último pueden lograr el objetivo de superar a los demás, pero las motivaciones son muy diferentes. Michael Jordan, por lo que se ve en el documental, quería superarse a sí mismo. Siempre estaba tratando, no le importaba que anotara 55 puntos en una partida, si perdía la partida. No le importaba, siempre había algo más que se exigía de sí mismo. Por eso era Michael Jordan. Y no le bastaba ganar la partida, no. ¿Cómo hacerlo mejor?
Otro comentario. Sócrates le dice a Dan, cuando sientas miedo, saca la espada y haz trizas con la mente, los esquemas, etcétera, etcétera. Esos momentos emocionales de miedo, de frustración, de ira, estas emociones negativas, son grandes oportunidades para que nos examinemos uno mismo se examine. Por eso es tan contraproducente. Si la persona comete una falla y dice, pues soy así, nunca va a aprender. Si no acepta sus faltas, nunca va a aprender. Entonces, muchas veces los alumnos, los pacientes, se les ataca los puntos débiles para que estallen. Y cuando tienen esa explosión de ira, ahí es cuando hay oportunidad de que aprendan acerca de sí mismos. Ahí es cuando esos esquemas tan negativos están a campo abierto, vulnerables a ser atacados por la mente misma. El filo que se corta, la mente que se corta a sí misma, que se examina y se exige, y dice, esto, ¿por qué me ha provocado esto miedo? ¿Cuál es el esquema que está activado para que yo sienta miedo con esto? Yo no debería sentir miedo. Hay que erradicar ese esquema. ¿Comentarios? Está muy claro, Joan. Está muy claro esa aportación. Y pues bueno, es una forma de ser. Es una forma de ser el constantemente, lo ha comentado usted antes, estar consciente de los miedos de uno, de sus esquemas. Pero no nomás ser consciente, sino tener esta actitud de cortar lo que no me está funcionando, pues lo que no es productivo, lo que no me sirve. Es una forma de ser y de estar, pero como muy constante, pues es a cada momento, pues sí. Me estoy cachando esquemas, creencias, y también estoy cortando, ¿no? Ambas cosas a la vez, pues, porque de nada a lo mejor sirve ser consciente y sí ser consciente y seguir igual, ¿no? Hay que tener esta actitud de cortar, y eso es, pues es algo que a veces no se completa ese ciclo, que nomás ya pasaron al otro escalón de ser conscientes, pero no cortan. Hay que ser impecable, o sea, fuera no tener pecado, pero no en un sentido religioso, sino de faltas. Hay que buscarlas, eliminarlas. Kaizen. Mente Kaizen. Ok, 68. ¿Por qué Sócrates le manda a Dan a reanudar su entrenamiento gimnástico? Bueno, aparentemente Dan tenía la idea de bueno, como que lo liberó de sus deseos de querer lograr algo, y de una manera él ya lo acepta. Sí. Él ya lo acepta y dice, ok, ahí no está la felicidad, y ya ahora estoy listo para encontrar un propósito más elevado. Y en ese preciso momento pues como dicen, dispara Sócrates, ¿no? Y le pide que reanude su entrenamiento de gimnasta. Es un choque, pues otro choque más, ¿no? Para Dan, tremendo, ¿no? ¿Cómo? Estoy diciéndote que ya estoy superando el deseo que tenía de hacer tal y de lograr tal,
Y en este momento que lo externo, por fin, me estás diciendo... Pues tienes que volver a Tienes que ello. volver a la gimnasia. ¿Cuál será el objetivo? Posiblemente, ahora, con este nuevo estado mental que tiene Dan, ya puede volver a su entrenamiento, pero con otra mentalidad. Posiblemente sea para ello, ya es una nueva mentalidad. Ahora sí, vuelve a ello. Bueno, y por ahí le explica varias cosas. No sé si vienen aquí unas preguntas posteriores. No, creo que no viene eso. Pero cuando dice que un guerrero hace lo que ama, ¿no viene aquí después, ¿no? No, mira, antes él estaba haciendo la gimnasia como objetivo, no como proceso. Ah, ok. Era con el fin de ganar una medalla de oro o lo que fuera y ya todo su vida estaría resuelto. El objetivo. No ponía esfuerzo, interés, esmero en el proceso. Okay. Ahora lo va a convertir, Sócrates lo va a convertir en él, en la gimnasia ahora lo va a convertir en un do. Eso es. Ahora se convierte en un do. Ahora se convierte en un camino para su autorrealización. El proceso. Ahora está libre del resultado porque ya se ha liberado, se ha despegado. Tenía un apego profundo con la medalla de oro. La idea esa de ganar se ha despegado. Ahora puede ir y volver, pero con otro enfoque. La gimnasia deportiva como un do, no como solamente un deporte de competición. Ok. Comenten sobre las siguientes frases. Un guerrero no abandona lo que ama, encuentra el amor en lo que hace. Un guerrero no abandona lo que ama, encuentra el amor en lo que hace. O sea que, según la actitud y la intención con la que uno haga las cosas, puede amar todo. Es lo que implica, Choy, de alguna manera, como que si todo lo que haces lo haces con el mero y no con la mentalidad del objetivo, sino el proceso. No importa lo que hagas, no importa si barres, si lavas, si escribes, o sea, si lo haces con esa intención, vas a sentirte pues pleno. Dice aquí, encuentra el amor en lo que hace. O sea, encuentra el amor en lo que hace. Me da la impresión de que no importa lo que hagas, en lo que hagas vas a encontrar el amor o vas a encontrar ese estado. Si lo haces con pasión, con excelencia, con esmero, con atención. Entonces, el amor con lo que haces las cosas no es contingente en lo que hagas, no depende de lo que hagas, sino depende de ti. Si tú lo vuelcas, ese amor, ese esmero, ese detalle, puedes poner en cualquier cosa que estés haciendo. Claro, debería ser en todo. Pero aquí están hablando, a mi modo de ver, más en lo que hace principalmente. O sea, para Dan es la gimnasia. Un guerrero no abandona lo que ama. Si ama hacerlo todo, pues ama. Si siempre ama, pone pasión en lo que hace, pues nunca va a abandonar.
Da un poquito también el siguiente Shodai, posiblemente también El 70, un guerrero no es la perfección, ni la victoria, ni la invulnerabilidad, es la vulnerabilidad absoluta. Trascender el miedo. Ese es el único valor, valentía verdadero. Comparen esta cita con la siguiente de Lao Tse. El que conoce lo externo es un erudito, pero el que se conoce a sí mismo es un sabio. El que conquista a los demás es poderoso, pero el que se conquista a sí mismo es invencible. ¿Okay? Si te conquistas a ti mismo, entonces no importa, no tienes miedo de arriesgarte, porque no tienes miedo a perder o las consecuencias del riesgo. No las temes. Si te llenen, pues está bien. ¿Me explico? Ok. Pero Eres un poquito más ahí, ¿no? Eres para ser para demostrar que de verdad eres invulnerable, tienes que trascender la condición de temer ser vulnerable. ¿Cómo muestras que no temes el agua? Pues nadando. ¿Cómo muestras que no temes? Pues algo que temerías lo haces de todas formas. Ok. Es una de las barreras más grandes que se le presentan al ser humano, ¿no? Y siempre por eso no se atreve a hacer cosas. Exactamente. Si no va a poder, si fracasa, si se ríen de él, si... Y así se le va la vida a la gente, Joan. Así se le va la vida y nunca arriesgaron, nunca se atrevieron por ese miedo a ser pues, vulnerables. Dejaron pues los escudos, Joan. Dejar los escudos. Exponerse. Sí. Exponerse y hacerlo sin importar lo que resulte al respecto, ¿no, Joan? Aceptando las consecuencias, pero no dejarse limitar por el temor a las consecuencias, porque es lo que quieres hacer. Entonces aquí en la nota dice, aceptar la falta de control y lo inescapable de la tragedia humana en toda su dimensión, pérdida, muerte, enfermedad, desilusión, decepción, dolor, etc., es el paso primero e indispensable para conocernos y conquistarnos. ¿Cómo conquistas el miedo si nunca lo has experimentado? La seguridad, Shodai, bueno, lo comentábamos incluso anteriormente, ¿no? La falsa seguridad que mantiene a la gente estancada. No querer dejar esa área pues confortable o esa seguridad sea un ideal, un ideal de algo que tengo, un religioso, Dios, etcétera. Una relación. Sea un trabajo, incluso una relación, o sea, hay una seguridad. Hay una seguridad y no tan fácilmente la gente está dispuesta a dejar esa seguridad y ser vulnerable, ir un poco como a lo desconocido y pues sí, ser vulnerable, pues. Y que a lo mejor puedas perder lo que tenías antes, que no resulten las cosas como se esperaban, que critiquen a uno, etcétera, etcétera. Pero si no se toma ese paso, Shodai, se queda estancado uno toda su vida. ¿Qué es lo que sucede con la inmensa mayoría de las personas? Nunca viven. Y van justificándose con ser parte de la manada, del rebaño más bien. Son parte del rebaño. Ay, ¿no ves que estamos felices? Sí, porque toman unas copas y tal. Hasta que llega un momento que se dan cuenta que no han hecho nada con sus vidas.
Y luego se los cobra la misma edad, ¿sabes? Porque cuántos escritos no se han leído de personas que ya en su edad adulta, en su vejez, comentan, ¿no? Si volviera a ser joven, si tuviera la oportunidad de volver me atrevería, sería más esto, haría más aquello, dejaría, sí, la comodidad y me atrevería a aceptar, o sea, lo vemos en la historia del ser humano, ¿no? Y ¿Cuántos hombres no están en una situación que viene una mujer bonita, atractiva, y no se atrevieron a hablar con ella? Y dejaron pasar la oportunidad. Simplemente porque no tuvieron el atrevimiento de acercarse a ella y hablar. Temiendo que les rechazara. Y si les rechaza, ¿qué? ¿Se va a venir abajo el mundo? No, simplemente te acercas y pues, empiezas la conversación. Si dice, te suelta una grosería o lo que fuera, pues ok, está bien. Nadie se ha muerto de vergüenza, o sea, eso no. Y pasa ya. Y las oportunidades en el trabajo, y las oportunidades en todos lados. Todo tipo de actividades. Que también entraría un poquito la baja autoestima, ¿no? O la inseguridad o la falta de confianza en uno mismo para atreverse y encarar esas oportunidades. Okay. 71. El accidente es tu entrenamiento, la vida es una elección. Puedes elegir ser una víctima o cualquier otra cosa. Pues sí. El guerrero se entrena a superar adversidades. Pues el accidente es una adversidad. Pues ahí lo tiene, es su carrera de obstáculos. No tienes que tener una carrera de obstáculos externa. Tienes un accidente, sí, una enfermedad, es tu carrera de obstáculos. Ahí interior, ahí puesta en tu cuerpo. Supérala. Mucho más difícil que correr una carrera de obstáculos externa. Esas son fáciles. Eso solamente cansan y desafían, o principalmente cansan y desafían al cuerpo. Esto cansa y desafía todo. Una lesión, una enfermedad. Ahí es donde ves de qué estás hecho. Ahí esa es la hora de la verdad. Cuando uno mira al abismo y se da cuenta que el abismo le ve a uno y sabe lo que es. Pues eso dice, entrenamiento es tu accidente. La vida es una lección. O puedes dejarte avasallar por las adversidades, o puedes encararte con ellas. Toda adversidad, no importa qué tan grande sea, aplica lo mismo. Es una oportunidad para que te conozcas, para que te superes. Te superes, o sea, deberíamos tomarlo, bueno, a lo mejor no necesariamente decir son regalos como muchos. No son regalos, no son regalos. No, ni hay que darle gracias a Dios, ni a Zeus, ni a Odín, ni a Apolo, ni a ningún ente imaginario. Simplemente son topes que nos encontramos. Simplemente es pues, donde pensábamos que iba a haber un puente y hubo tormenta, ya no hay puente, pero hay que cruzar el río. ¿Cómo lo haces? Yo escribí acerca de esto en mi bitácora, cómo convertí todo lo perteneciente a mi cáncer, todo el dolor, de las náuseas, toda la quimioterapia, las cirugías, la radiación, todo en lo que se llama Shugyu. Rigor, entrenamiento riguroso espiritual. Lo convertí en eso.
Dije, ok, aquí estoy, esto es lo que me toca, vamos a aprovecharlo. No son regalos, ciertamente, Joel, pero sí, pues aportan mucho, ¿no, Joel? Una persona que constantemente tiene adversidades, pues grandes y de todo tipo y las supera, definitivamente es alguien más fuerte que una persona a la cual no se le presenta. Entonces, sí son así como grandes oportunidades. O sea, es otra manera de verlas, porque son grandes oportunidades de trascenderme, de superarme, de crecer. Pues. En vez de inscribirte en un curso o un programa de disciplina militar, ahí te viene. Y no hay ningún programa de disciplina militar que se podía asemejar a lo que yo tuve que pasar con el cáncer, con todo eso. Nada, absolutamente nada. Con todas las fracturas, dislocaciones, desgarres y todo lo que había, golpes, etcétera, contusiones, hematomas que había experimentado, yo no sabía que el cuerpo podía sentir tanto dolor. Pensé que entendía de dolor y controlar el dolor. No, aprendí lo que era dolor. Y me agarró como un terrier agarra una rata. Y me sacudió como yo no pensé que era posible que algo me sacudiera. Dije, bueno, pues ok, aquí estamos. Y lo convertí, como dije, en Shugyo, S-H-U-G-Y-O. S-H-U-G-Y-O. Hablé de ello en Bitácora. Ok, esto va a ser un entrenamiento, rigor, austeridad espiritual, lo que significa. Me voy a convertir en eso. Y gracias a eso, no solamente a la enfermedad, ¿no? Mucha gente tiene cáncer, pero a la disciplina, al enfoque, a la perspectiva que tomé, ¿qué es lo que surgió? Mi iluminación. Entonces, pues sí, oportunidad, no regalo. Pero oportunidad solamente si uno lo convierte en una oportunidad. De uno depende. Cambio de perspectiva. Acuérdate lo que siempre, en el ninjitsu es el único arte en el cual uno aprende que puede cambiar su percepción. Percepción, perspectiva, puedes cambiarlo. Así, ok, voy a ver así. Un guerrero actúa, acciona, solo un tonto reacciona. Toma la iniciativa. No eres la hoja en el viento. Tienes una vela en tu barco y decides qué vas a hacer con ese viento. No hay inicio ni final, sino solo acción. No hay inicio ni final, salvo naces y mueres, ese sí que es el final. Pero en cuanto al proceso de ser quien eres, convertirte, es constante. Kaizen es todo momento, todo instante. Y ahí cortamos. Gracias, Joel. Cine con Sabiduría, estamos a 11 de diciembre de 2010, continuamos con nuestro análisis, estudio de El Camino del Guerrero, Peaceful Warrior, Guerrero Apacible. Estamos en la pregunta 62, en la cual ambos personajes están en un bar, están a punto están a punto de tomarse unas copas. Sócrates saca un puro, lo enciende. Dan se sorprende y Sócrates dice: no hay mejor, no somos ni mejor, más, ni peor, menos que los demás. Comenten, ¿qué significa acaso entonces que todos somos iguales? De entrada pudiera dar la impresión, Choya, de que como que en esencia fuésemos lo mismo, por decirlo de alguna manera.
esa impresión puede dar como que lo que se manifiesta es una entidad creada de una persona, una entidad creada de otra persona, pero quitando eso, como que en esencia pues somos lo mismo. Algo así creo que se pudiese interpretar esa escena, pero no sé si sea por ahí o... Y una pregunta para ti, ¿cómo crees que esa escena cuando un maestro como ese tipo dice que no hay mejor ni peor, nadie es mejor ni peor que los demás, ¿cómo crees que la mayoría de las personas sienten al leer eso, o al oír eso, al ver eso? Creo que para la mayoría de la gente es gratificante posiblemente, sobre todo para quienes... ¿Relativo a qué? ¿Cuál es el propósito? ¿En función de qué? La cucaracha, el águila, mejor o peor, pues depende. Si lo que le toca a uno es sobrevivir entre rendijas estrechas y detritos y esas cosas, pues el águila es patético, no va a funcionar. Si lo que toca es sobrevivir volando por los aires y cazando, pues la cucaracha deja mucho de desear. Entonces hay que tener en cuenta el contexto, el propósito, cuál es el enfoque. Porque la pregunta dice, bueno, ¿implica eso que todos son iguales? ¿Qué dice? ¿Significa eso entonces que todos son...? Evidentemente no todos somos iguales, ni tenemos por qué serlo, ni desear serlo. Pero podemos ser más o menos avanzados dentro de nuestro propósito, que debería ser de desarrollarnos de acuerdo a nuestro máximo potencial. Pero tenemos más o menos conciencia, estamos más o menos despiertos. Entonces, no es lo mismo la persona que enciende un puro sabiendo los riesgos, no sucumbiendo al hábito, pero simplemente en celebración de un evento, porque decide hacerlo. No porque está presionado por encajar con los demás, no porque está presionado porque sucumbe a presiones internas de adicción, simplemente porque ha decidido en aquel momento, ha atribuido el significado y ha decidido que va a disfrutar del placer, cuestionable, no sé, yo nunca he fumado puro, pero supuestamente, de fumar el puro. O tomarse unas copas o lo que fuera. Muy diferente a las personas que por fuerza del impulso social tienen que tomar las copas para encajar con todos los demás, o para poder relajarse, ya son dependientes de, o para poder desinhibirse, para poder funcionar en un grupo social y expresarse libremente, etcétera, etcétera. Muy diferente. Entonces, mejor o peor, más avanzados, menos avanzados en nuestro propio camino. O con respecto a nivel de desarrollo de una persona en su camino con respecto al nivel de desarrollo de otra persona en su camino. Entonces, en las artes marciales damos grados, rangos que exteriormente se marcan, se denotan con cinturones. Entonces, pues la idea es que de acuerdo al rango la persona está más o menos avanzada en su trayectoria de desarrollo personal. Okay. ¿Comentarios, preguntas? ¿Cuántos? Está claro. Dice, comenten sobre el siguiente diálogo. Tú me escogiste a mí, ¿cómo sabes que no soy tu intuición? ¿Qué quiere decir Sócrates con esto? ¿Qué quiere decir el director?
Aquí no sé si otra vez entra un poquito lo del realismo mágico, Shoei, con este punto. Pues sí, sí. Porque viendo la película así, tal cual, pues sí hay dos personajes, ¿no, Shoei? Y sí hay una interrelación y todo pareciera indicar que Sócrates existe porque hace funciones reales, como que tiene una gasolinera, que Damo trabaja en la gasolinera y sí hay una persona teniendo ahí, etcétera, etcétera. Pues Entonces, sí. por un lado está eso, por otro lado deja un poquito abierta la posibilidad de que, bueno, eh, como usted lo comenta, que fuese un imaginar. Eh, Se pudiera también entender un poquito así, Pues como sí. que sea una creación de él mismo, una manifestación a lo mejor, usted lo ha comentado, de su mismo inconsciente, Shoei, guiándole. Pues sí. Entonces nos deja con esas incógnitas, esas inquietudes que puede ser, como tú bien dijiste, sí, cuestión del realismo mágico. Bien, 64. ¿Será todo esto una ilusión de Dan, una creación de su propia mente? Y si lo fuera, pues eso ya lo contestaste en la anterior. 65. ¿Por qué Sócrates le entrega toda la ropa a los ladrones? ¿De qué parábola del budismo es esta escena? ¿Qué significa? Y aquí está Ryokan, monje budista de la escuela Soto Zen. Y hay otra que es el ladrón que se convirtió en discípulo. Dejo que las personas, pues por su cuenta y por su parte, las lean, las traduzcan, las busquen en la internet. Pero en parte podríamos rápidamente decir que se despega de los artículos, se desprende de ellos. Es una forma de desapego. ¿Algo más que te ocurre? No sean felices o no estén satisfechos con quienes son. El hecho de que les digan, no hay mejor ni peor, es así como que, entonces todo está bien. Todo está bien. Sí. Sí. Ok. Entonces, pues, abre la pregunta de, bueno, entonces, ¿para qué molestarse en ser guerrero? Creo que podríamos tomar ese comentario de otra forma. No pretendo saber, sobre todo en este caso, a qué se refiere, pero bueno, dentro de términos daoístas se pone mucho hincapié en que mejor, peor son términos relativos. Más bonito, más feo, más grande, más pequeño, grande o pequeño, son términos relativos. O sea, un coche es grande con respecto a una taza, pero pequeño con respecto a una montaña es grande con respecto al coche, pequeño con respecto al planeta, etc. Mejor, peor, claro, depende del uso que le estás aplicando. Pues el control remoto es mejor que la taza a la hora de permitirme que pueda encender y apagar la videocámara. Pero el control remoto no me sirve en absoluto, ¿okay?, para tomarme mi café, ¿okay?, con leche y azúcar. ¿Okay? No. Entonces, mejor o peor, cuestión de contexto y